¿Qué tal, familia? Qué bueno que están una vez más con nosotros. Y el día de hoy es un gran tema, muchachos. Yo quiero que veas tu manual y que te emociones, porque el día de hoy vamos a responder una pregunta a la luz de la Biblia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y sabes, es una gran pregunta porque si yo te pudiera preguntar cuál es la persona más importante para tu vida o en tu vida actualmente, tal vez algunos dirían, bueno, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hijo, ¿verdad? Y si yo abriera más esa pregunta y dijera, ok, ¿y cuál es la persona más importante en nuestro país? ¿Verdad? En México, nosotros que estamos en México o en el país que tú estés de habla hispana, ¿verdad? Tal vez tú dirías, bueno, el presidente de la nación. Y si yo abriera esta pregunta y dijera, ¿y quién es la persona más importante del siglo? Ahí tal vez sería cuestión de discutirlo, ¿no? Pero tendríamos que ver a lo mejor a la persona que tuvo algún premio Nobel o que fue el premio Nobel de la Paz o que hizo un gran descubrimiento, ¿verdad? Ahí pudiéramos decir que a lo mejor fue un científico, no sé cuál sea la persona más importante para ti en el siglo, pero ya se va reduciendo las posibilidades porque hay gente que ha logrado influir en el siglo, ¿no? Pero si yo te preguntara ¿cuál es la persona más importante de la historia? Ahí no hay discusión. Ahí la persona más importante de la historia se llama Jesucristo. De hecho, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Nosotros medimos así el tiempo de las eras, ¿no? Entonces, la persona más importante de toda la historia de la humanidad se llama Jesucristo. Y en este tema o en esta lección nosotros vamos a estar viendo precisamente el panorama de dos cosas importantes. Número uno, la humanidad de Jesús y la deidad de Jesús. Y es interesante cómo Jesús no viajó nunca salió de su pueblo, al menos de 30 kilómetros de la redonda. No escribió ningún libro. ¿Sabes? El Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra no escribió ningún libro. Y es el más famoso de toda la historia. A tal grado fue su impacto que han pasado más de 2000 años y nosotros seguimos hablando del Señor Jesús. Entonces, definitivamente la persona más importante que ha pisado la tierra, ¿no? Por cierto, el primer punto que hoy vamos a ver en esta lección es hablar acerca de la humanidad de Jesús, porque eso es lo que diferencia al Señor Jesús de cualquier otro iluminado o de cualquier otro profeta que ha pisado. Y en las diferentes religiones del mundo se habla acerca de profetas, de iluminados, pero profetas que actualmente están muertos. Y es la diferencia de Jesús. Jesús hoy vive y está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? De hecho, todo el Evangelio está fundamentado en la resurrección de Jesús. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Pero es importante entender que Jesús fue verdadero hombre y Jesús verdadero Dios. Y cuando nosotros vemos la humanidad de Jesús, el Señor Jesús vino a nacer de una virgen aquí en la tierra, ¿verdad? El Señor Jesús, dice la Biblia, que en algunas ocasiones lloró, ¿verdad? O sea, tenía los mismos sentimientos que tú y yo teníamos, era un ser humano, porque el Señor Jesús tenía que venir a ser tentado como los seres humanos somos tentados. De hecho, la Biblia enseña que no hay ninguna tentación que Él no tuvo. Por eso Él es capaz de compadecerse de nosotros. Entonces vino como Jesús hombre para que pudiera enseñar un camino hacia Dios, hacia la salvación. Un hombre perfecto, un hombre que no tuvo pecado, ¿verdad? Porque era necesario que un cordero fuera sacrificado, un cordero sin mancha para la remisión de pecados. Entonces el Señor Jesús fue hombre cuando estuvo aquí en la tierra, normal, ¿verdad? Él tuvo a sus padres, tuvo a sus primos, tuvo a sus hermanos. Él tuvo las mismas dificultades que tenemos cualquier ser humano. Iba al baño, ¿no? A veces pensamos que solamente era un iluminado, pero un hombre normal, ¿no? De hecho, cuando tú vas viendo algunas de los episodios bíblicos, tú te das cuenta que el Señor Jesús tuvo las mismas necesidades del ser humano. Mateo 21:18 dice, muy de mañana cuando volvía a la ciudad tuvo hambre. O sea, el Señor Jesús era un ser humano que tenía hambre. También ahí estaba en el pozo de Jacob, Juan 4:6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. O sea,
se cansó de estar caminando como cualquier ser humano. Juan 19:28 dice, Jesús dijo, tengo sed, nuevamente una necesidad como cualquier otro ser humano. Y Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. O sea, el Señor era un ser humano con compasión. Y es importante entender eso, porque Jesús fue verdadero hombre, pero también fue verdadero Dios. Y aquí es donde nosotros vemos la deidad del Señor, porque el Señor dice la Biblia en Isaías 9:6 que Él es ese consejero admirable, ese Dios fuerte, ese Padre eterno y ese príncipe de paz. Entonces Jesús, Dios, viniendo a la tierra para tomar nuestro lugar. Y es importante saber que la Biblia nos enseña que el Señor Jesús tuvo ese poder para domar los vientos, para calmar la tempestad, ¿verdad? Ese poder para hacer milagros, hacer esas señales. Entonces eso hablaba de la deidad del Señor Jesús. Cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, después de ser bautizado, ¿verdad? Él empezó a tener una vida llena de señales de su deidad, de la autoridad. De hecho, la Biblia enseña que la gente se sorprendía por la autoridad por la que Él hablaba o con la que Él hablaba, ¿no? Entonces es importante entender esto, porque el Señor Jesús no fue solamente un profeta o no fue un iluminado más. El Señor Jesús fue el único que dijo, yo soy Dios, el Padre y yo uno somos, el Padre y yo uno somos. Lo que es del Padre, Él me lo ha dado. Entonces es importante entender eso, porque el Señor Jesús es Jesús verdadero hombre, pero también el Señor Jesús verdadero Dios. Y lo que viene a tener claro, o lo que viene a reforzar la deidad de Jesús, es que el Señor Jesús, después de haber sido crucificado, al tercer día resucitó. Y la Biblia lo enseña, en el libro de los Hechos, la Biblia enseña que más de 500 personas fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿verdad? Con el cristianismo, con la obra que ha hecho el Señor, esto ha venido a reafirmar la deidad de Jesucristo. Así que el objetivo de esta lección es que sepamos que creemos en un Dios vivo, que para nosotros Jesús es Dios, es la tercera persona de la... que sepamos que para nosotros Jesús es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces el Señor Jesús, como verdadero hombre, vino a padecer cada situación que nosotros padecemos, a ser tentado, y por tal razón Él puede compadecerse de nosotros, pero también como verdadero Dios, Él vino a tomar autoridad, Él vino a pagar por nuestras culpas, Él vino a dar señales y prodigios, Él vino a demostrar que Él era Dios y que se había hecho forma de hombre para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Entonces Jesús, verdadero hombre, y Jesús, verdadero Dios. Recuerda que estas lecciones son para que tú puedas llegar a tus reuniones presenciales y con tu mentor poder estar rebotando algunos conceptos, y si tienes algunas dudas pueden profundizar más en la Biblia. Te animo a que la lección la vayas contestando, vayas leyendo los versículos, y todo lo que estamos hablando lo pasemos por el filtro de la Biblia. Recuerda que somos familia, somos iglesia, somos Vida Church.